Buenas noches, profesor. Somos el grupo 3 de Tópicos Generales de la Ciencia de la Computación. Vamos a exponer sobre nuestro producto acreditable. Los integrantes somos Jimena Sánchez Fiorella Soledad, López Sánchez Julián Nicol, Daniel Alexis Roncal Aquije y Roque Villagaray Erika Andrea. A continuación vamos a explicar sobre el cálculo del impuesto de la quinta categoría con el programa Python en Colab. Gracias. Sí. Bueno, el primer paso es la importación de librerías. Lo primero que vamos a hacer en el programa es importar la librería Pandas. Esta librería nos sirve para poder mostrar los datos de manera ordenada como una tabla. Sin ella tendríamos que imprimir los datos uno por uno, lo que se volvería muy desordenado y difícil de leer si hay muchos trabajadores. Con Pandas, en cambio, podemos mostrar todo como una hoja de cálculo, haciendo que la presentación de los resultados sea mucho más clara y ordenada. El segundo paso es calcular el impuesto. O bueno, hacer la función para calcular el impuesto. Esta se encarga de hacer el cálculo del impuesto de la quinta categoría con lo siguiente. Se define la UIT, cual su valor es 5.350 soles. Los ingresos anuales de hasta 7 UIT que se exoneran del impuesto de 37.450. El salario anual será el salario mensual ingresado multiplicado por los 12 meses del año. Y bueno, hay 3 condiciones de tasas impositivas progresivas que se utilizarán. Si solo se pasan hasta 5 UIT más, se les aplica el 8%. Si se pasan más, pero no llegan a 20 UIT, esa parte llega al 14%. Y si ganan aún más, los que sobrepasa a pagar el 17%. Bueno, esta función se realiza el cálculo de forma automática, solo se debe ingresar el salario mensual del trabajador y el programa calculará el ingreso anual, restará el monto exonerado y aplicará las tasas impositivas correspondientes. El resultado final se devolverá redondeado a 2 decimales, indicando el total del impuesto a pagar. Le doy el paso a mi compañero. Bien, voy a continuar con la función 3, que es la función de mostrar menú. Se implementó un menú interactivo cuya finalidad es presentar al usuario un menú con las distintas acciones que pueden realizar dentro del programa. Esta función se utiliza para mantener una interacción más clara y ordenada durante la ejecución. Cada vez que se utiliza esta función se van a mostrar 3 opciones. En la opción 1, que es agregar trabajador, que nos va a permitir registrar un nuevo trabajador en el sistema. La opción 2, de ver trabajadores y sus impuestos, muestra la lista completa de trabajadores registrados junto con el cálculo de sus impuestos anuales realizados en la función anterior. Y en la opción 3, que es salir, finaliza la ejecución del programa. Esta estructura facilita la navegación dentro del programa. Luego creamos la función lista de trabajadores. Antes de comenzar a cargar la información, se definió una lista vacía denominada trabajadores, la cual funciona como una base de datos durante la ejecución del programa. Cada vez que se registre un nuevo trabajador, se va a crear una tupla que contiene 3 elementos: el nombre del trabajador, el salario mensual que percibe y el impuesto anual calculado a partir del salario. Dicha tupla se agrega a la lista de trabajadores, permitiendo así almacenar de forma estructurada cada registro. Se utilizaron tuplas por su simplicidad y eficiencia para agrupar datos relacionados que no necesitan ser modificados posteriormente. Ahora le doy pase a mi compañero Daniel. Sí, buenas noches, profesor. Me tocaría explicar a mí lo que le corresponde al menú interactivo. Se realiza un menú interactivo que está dentro de un bucle llamado while true. Esto hace que el programa siempre se mantenga activo esperando que el usuario seleccione una opción. Actualmente se manejan 3 opciones: agregar al trabajador, que solicita el nombre y el salario mensual del trabajador. Este salario lo convierte a tipo float, que se utiliza para mostrar decimales y calcular el impuesto. Guardar la información del trabajador como una tupla, nombre, salario e impuesto, en lista de trabajadores, y muestra un mensaje confirmando el registro.
La opción 2 es cuando ya se calcula el impuesto de la quinta categoría. Si hay trabajadores registrados, se imprime una tabla con sus datos usando la función pandas data frame. Si no hay registros, muestra un mensaje de que no hay trabajadores. Y como tercera opción es la opción salir, muestra un mensaje de despedida y utiliza el break para salir del bucle. Si se introduce un dato erróneo, también se muestra un mensaje indicando que la opción no es válida y vuelve a mostrar nuevamente el menú. Este sistema nos permite al usuario registrar a varios trabajadores uno tras otro sin necesidad de reiniciar el programa. Con respecto a las estructuras utilizadas, se está utilizando una estructura secuencial, un flujo natural del programa, definición de funciones y ejecución del menú. Una estructura selectiva, mediante el uso del if dentro de la función de calcular el impuesto, determina las tasas de impuestos según la base imponible del sueldo del trabajador. Una selección de opciones en el menú usando el if y el else. Una estructura repetitiva, mediante un bucle while true, para mantener el menú activo. Y la posibilidad también de agregar múltiples trabajadores mediante el uso repetido de la opción 1. Unas tuplas, cada trabajador se almacena como una tupla, nombre, salario e impuesto. La lista de trabajadores almacena todas las tuplas de los trabajadores, el nombre, salario e impuesto. Y las librerías, mediante el uso de pandas, para mostrar los datos de una manera estructurada y mucho más amigable para la persona que utilice el programa. A continuación voy a dar pase a mi compañera Erika. Bueno, a continuación explicaré cómo funciona nuestro programa. Hemos podido ver el ejemplo de ejecución. Cuando iniciamos el programa aparece un menú con distintas opciones y si elegimos la opción 1, se nos pide ingresar los datos de un trabajador y en este caso, por ejemplo, registramos a un trabajador llamado Juan, quien tiene un sueldo mensual de 5,000. Y al ingresar estos datos, pues el programa calcula automáticamente el impuesto anual que debe pagar según su salario y guarda toda esta información. Luego, si seleccionamos la opción 2, el programa nos muestra una tabla con los datos registrados. En nuestro ejemplo podemos ver la información de Juan, su nombre, su sueldo mensual y el impuesto que le corresponde, ¿no? Y finalmente, si elegimos la opción 3, el programa se despide con un mensaje y se cierra. Entonces, este proceso se puede repetir cuantas veces sea necesario, permitiendo el registro rápido y sencillo de múltiples trabajadores, ¿no? En conclusión, el programa que hemos desarrollado es una herramienta práctica y funcional, ¿no? Diseñada para gestionar información, también mediante un menú interactivo que nos permite al usuario ingresar empleados, trabajadores y calcular automáticamente sus impuestos anuales, donde nos permite visualizar toda esta información de manera clara, utilizando Pandas, ¿no? Que es una biblioteca muy útil para la manipulación de datos. La estructura del código está construida con principios fundamentales de la programación, como el uso de funciones, estructuras de control como el if y las colecciones como listas y tuplas. Esto no solo va a automatizar el cálculo de impuestos, sino que también va a facilitar el acceso a la información y su presentación de manera organizada, ¿no? En resumen, este programa va a ser ideal para pequeñas empresas o áreas de recursos humanos o estudiantes que deseen aprender cómo aplicar la programación a problemas reales del ámbito administrativo y financiero. Y aún más, este programa tiene el potencial de mejora, ya que se le puede agregar funciones como guardar los datos de forma permanente y validar los datos ingresados o incluso generar reportes automatizados. Eso sería todo. Gracias. Gracias. Gracias.